Veréis, yo os quiero contar cómo nace esta mesa, ¿vale? Cuando empezamos a ver el tema de las jornadas, algo que teníamos muy clarísimo era que queríamos una mesa de los sabios, ¿vale? Porque cuando uno no sabe algo, recurre a quien sabe. Entonces, cuando fuimos proponiendo a algunos de los integrantes de esta mesa que formaran parte de la mesa de los sabios, que es como nosotros le habíamos llamado, ellos decían que sí, pero que el nombre no les gustaba mucho. Proponían la mesa de los técnicos, la mesa, bueno, una cosa súper fría, ¿no? Porque tú verás, no es lo mismo la mesa de los sabios que la mesa de los técnicos. Bueno, hubo varias propuestas que no nos convencieron ninguno. Entonces al final le lavamos un poquito la cara y dijimos, bueno, pues la mesa de la voz de la experiencia. Aunque queda un poco el abuelito, ¿vale? Y no es cierto, como podéis ver. Y quería contaros por qué elegíamos que fueran sabios los que nos acompañaran cerrando las jornadas de hoy. Y es porque nuestro concepto de sabio es el de aquella persona que es un alma inquieta y que su interés es buscar. Todos los que están ahí sentados, muchos de los que estáis ahí sentados, algunos de los que no han podido venir hoy o que ya se han ido, son igual, son sabios, porque son almas inquietas que no se conforman con saber lo que saben. Y son almas generosas que no se conforman en saber para ellos, sino que les gusta compartir su saber. Diferencia entre compartir que repartir el saber. A que todos captamos la diferencia, ¿verdad? Pues todos los que están, y muchos de los que no estáis ahí sentados, sois también sabios. Por eso, aunque el programa siga diciendo la voz de la experiencia, yo quiero presentaros para cerrar hoy la mesa de los sabios. Una de las dificultades que íbamos a tener era quién iba a poder poner orden en estas 8 almas. Y entonces tenemos a Paquimaña. ¿Quién mejor? Nada más escucharlo vaya a entender por qué. Paquimaña es otra de esas almas inquietas, ¿vale? Cuando hablamos de qué manera podía presentarla yo a ella, pues como me va a pasar, como con Sonia, que al tercer renglón yo ya me he perdido del currículum, pues lo mejor era contar cómo nace que llegue Paquimaña hasta aquí. Pues Paquimaña, ahí donde la veis, era de la que de chica destripaba sus muñecos para hacerle cirugía. Cuando acababa con sus muñecos, cogía los de sus hermanos. Y ella siempre pensó que llegaría a ser cirujana. Pero se equivocó. Y ella se quedó sobre el cirujano. No es que se quedó menos, antes de llegar al cirujano se paró, no, ella siguió. Y ella es médico de atención primaria. Así que la pueden disfrutar mucha más gente y de cerca. Y hoy tenemos el privilegio que sea la que modere esta gran mesa de los sabios. Buenas tardes a todos. Bueno, esta mesa se creó, pensamos crear un foro pues, para dar respuesta a todas las preguntas que los pacientes, los familiares y los profesionales se quieren hacer y que no se atreven a hacer al médico en la consulta o porque se les olvida o porque en ese momento llevan otras cosas a la cabeza. Entonces, hemos tratado de recoger preguntas en los hospitales, en las consultas, por medio de nuestras voluntarias. Esas preguntas se han repartido entre el público para que las vayan haciendo y ellos vayan dando respuestas. Como comprenderéis, el prestigioso elenco que tenemos de profesionales, esto es un lujo, y ante todo daros las gracias a todos porque siempre que os llamamos para cualquier cosa, siempre estáis ahí para dar respuestas. Así que sin más preámbulos voy a presentaros rápidamente la mesa porque ya casi todos los conocéis y yo solamente voy a decir sus nombres y el puesto de trabajo. Tenemos en la mesa a Javier García Alegría, que es especialista en medicina interna y es el director del área de medicina en el Hospital Jorge del Sol de Marbella, donde está desde 1994 y es profesor asociado de la universidad. Luego tenemos a Emilio Alba Conejo, que es oncólogo y actual jefe de servicio del Hospital Unificado, Hospital de la Victoria y Carlos de Alba. Es docente también en la universidad y es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Después, me parece que va Luisa Pedrero, que es nuestra, como a ella le gusta que le llamemos, nuestra psicooncóloga.
Trabaja para la Asociación Española del Cáncer en el Hospital de Carlos de Haya, en Fuengirola, y es coordinadora de grupos de duelo. Y yo no sé lo que significa esto, ASV, funerario. ASV. Luego, vamos a ver. Luego tenemos Ismael de Russo, que es el jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario Carlos de Haya de Málaga y también es profesor asociado de radiología oncoterápica de la Universidad de Málaga. Eva Fernández, que es la trabajadora social y es la coordinadora de voluntarios de domicilio y de traslado. María Narváez Linares, que es la fisioterapeuta de nuestra sede de Málaga, y me queda Curri de Linares, que es enfermera del Hospital de Día de Oncomatología del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Y Antonio Rueda, que me parece que no lo he nombrado, que es el jefe de servicio de oncomatología del Hospital Costa del Sol de Marbella, presidente del Agotel, que es el grupo oncológico para estudio y tratamiento del linfoma. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar ya a las preguntas que tienen distribuidas. Os voy a decir que si alguno tiene alguna otra pregunta, aparte de las que hemos recogido, que por favor levante la mano, que se le atenderá, que se le responderá a esa pregunta. Sí. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor Antonio Rueda, y es si se podría actuar sobre la genética humana para modificar la incidencia del cáncer en la población. La verdad es que el conocimiento de los cambios genéticos que tiene el cáncer cada vez es más amplio y cada vez conocemos más detalles moleculares, pero la tecnología todavía no ha avanzado lo suficiente como para que podamos prevenir la aparición del cáncer realizando modificaciones genéticas, ya sea en individuos ya nacidos o incluso a través de técnicas de fertilización in vitro en individuos pendientes de nacer. Desafortunadamente la tecnología no ha llegado ahí todavía, ni tampoco el conocimiento científico exacto para poder diseñar esos estudios. Esperemos que se pueda hacer en el futuro, pero quizá el camino sea modificar lo que actúa sobre la predisposición para disminuir la incidencia, que sí lo podemos hacer ya. Y esta mañana en la sesión de dietética, de nutrición, hemos tenido un ejemplo muy bonito de lo que se puede hacer desde ahora para reducir la incidencia del cáncer. Hola, buenas tardes. Esta pregunta es para el doctor Barba. ¿Por qué no se respetan los protocolos de revisiones en su tiempo y con las pruebas pertinentes en los pacientes oncológicos? A veces esto da lugar a que se hagan en algunos casos cuando ya aparecen síntomas y nos encontramos con metástasis. Gracias. Bueno, la utilidad del seguimiento de las revisiones en muchos tumores está muy discutida en la actualidad. Parece que la utilidad de hacer revisiones periódicas con muchas pruebas para detectar la recurrencia de la enfermedad pequeña es útil cuando disponemos luego de tratamientos que puedan controlar la enfermedad. Y ahora me estoy refiriendo a tumores infantiles, a tumores germinales del testículo, tumores hematológicos tipo linfomas, tipo enfermedad de Hodgkin. En estos casos probablemente un seguimiento estricto sí que está justificado, aunque hay mucha gente que lo discute. Pero en los tumores
digamos, frecuentes de los adultos, como son el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón. El realizar seguimientos exhaustivos está muy discutido. Hay gente incluso que dice que no habría que hacer ningún tipo de seguimiento. ¿Por qué? Tiene su lógica, ¿no? Es porque habitualmente el manejo o el tratamiento que se hace de la enfermedad después, una vez que se diagnostica la enfermedad metastásica, no depende estrictamente de la, digamos, de la cantidad de metástasis que hay, y sobre todo porque el pronóstico de la enfermedad en ese momento se relaciona más con la biología de la enfermedad, o sea, cómo sea la enfermedad en sí misma, que con los tratamientos que disponemos. En resumidas cuentas, se han hecho muchísimos estudios, sobre todo en cáncer de mama, en cáncer de colon, de comparar seguimientos muy estrictos, con muchísimas pruebas, cada 3, cada 6 meses, y en cáncer de colon, sobre todo en esos dos tumores. Compararlos con seguimientos mucho menos estrictos, una vez al año o incluso menos. Y se ha visto que la supervivencia a largo plazo de la gente que desarrolla metástasis es igual. Luego, un seguimiento muy estricto en tumores frecuentes de este tipo, a día de hoy, con los tratamientos que disponemos hoy día, parece que no está muy justificado. Perdón, que hago un inciso. ¿Esto se le explica lo suficientemente a los pacientes para que ellos se queden satisfechos? Porque esa es la queja que presentan los pacientes. A ver, esto es un hecho. Esto es un hecho que no comprenden la inmensa mayoría de los pacientes y que no comprenden muchísimos profesionales. Ambas cosas. Esto es una cuestión que supongo que es como el vaciamiento axilar en el cáncer de mama, que se irá abandonando poco a poco, pero es una cuestión cultural. Esto no se puede cambiar, esa cultura, de la noche a la mañana. Tenemos centenares de pacientes que van a revisiones y a revisiones y a revisiones. Claro, la utilidad de esto es, en la mayoría de los casos, pues, debatible. Yo tampoco quiero yo decir que esto no sirve para nada, es debatible. Pero claro, esto es una cosa que de la noche a la mañana entiendo que probablemente no podemos. Esta es una pregunta, doctor Emilio Alba, que me ha pasado. Fíjate el micrófono. Es que estamos hablando de micrófono. Es que va por orden. Vale. ¿Por qué dos personas que desarrollan el mismo tipo de cáncer, pongamos en un mismo estadio, y una desarrolla una metástasis y otra no? Hombre, porque probablemente no tengan el mismo tipo de cáncer. Nosotros decimos que tienen el mismo porque con los parámetros que medimos es el mismo. En resumidas cuentas, podemos tener un tumor de mama de 2 centímetros en una señora de 40 años y otro tumor de mama de 2 centímetros en otra señora de 40 años, ambas con un ganglio afectado. Y nosotros decimos que es igual. Es igual en lo que nosotros sabemos, pero segundamente es muy desigual en cantidad de cosas que nosotros no sabemos. Por eso hay algunos tumores que van mejor que otros, aún sin saber exactamente por qué. Probablemente en un futuro cada vez más se va disecando molecularmente el tumor para saber que cosas que nos parecían iguales, pues en realidad no lo son, y esa es la causa de que vayan de forma diferente. Bueno, yo quería hacer una pregunta a la doctora Luisa Pedrero. ¿La positividad o negatividad frente al cáncer afecta su evolución? Directamente no está comprobado que eso influya. Lo que sí que influye es, vamos a ver, tener en cuenta que una persona positiva va a desarrollar conductas de una manera más activa. Una persona con un pensamiento negativo es una persona que generalmente se queda anclada en la queja. Entonces, si nos quedamos anclados en la queja, no buscamos soluciones, no nos movemos. Entonces, esto es como una bola de nieve que empieza a crecer y siempre en negativo. Es decir, empiezo a estar con esta rumiación de pensamiento. De allí, pues empiezo a deteriorar mis relaciones porque empiezo a estar más triste, empiezo a estar más irritable, y vamos sumando.
empiezo a estar, alimentarme peor, tengo menos actividad, no quiero salir de cama, pierdo masa muscular, entonces vamos a peor, a peor, a peor. Y todo es generado por un pensamiento, ¿vale? Por este tipo de pensamiento. Por eso es tan importante ¿qué pasa con los pensamientos? Que no los podemos tocar, no nos podemos decir venga loquito y ya está. Entonces por eso es tan difícil trabajarlo, pero sí que hay técnicas para poder hacerlo. Yo tenía una pregunta para doña Eva Fernández. Quería preguntarle si cree que hasta cierto punto la labor de un voluntario puede sustituir o asemejarse a la labor de un profesional en el cuidado del paciente de cáncer. Pues para nada. Este punto ya lo aclaré en mi intervención y efectivamente pues un voluntario, las funciones que desarrolla en la asociación más que nada es de apoyo y acompañamiento, pero nunca puede suplir la labor de un profesional. Y aclaró esta mañana, perdonad, que incluso un enfermero voluntario no puede desempeñar las funciones de enfermero. Creo que mañana no es, Sí, aunque esté atendiendo a un voluntario. Tiene sus labores limitadas y reseñadas. Es que si esto se hiciera y surgiera cualquier repercusión en el paciente, el daño va para la Asociación Española contra el Cáncer, no hacia la persona en sí. ¿Vale? Entonces esto es muy importante y es algo que recalcamos mucho, sobre todo en el curso, ¿no? Cuando están recibiendo la formación, que nunca puede suplir la labor de un profesional. Yo tengo una pregunta para la doctora Luisa Pedrero y me gustaría preguntarle si se puede hablar de cambio de personalidad después de que una persona haya convivido con el cáncer o se lo haya diagnosticado. A ver, cambio de... esto creo que ya se ha hablado mucho en la mañana y lo ha tocado Sonia, han hablado un poco. Vamos a ver, sí que es verdad que la forma en cómo enfocas la vida y cómo enfocas los problemas, tus prioridades cambian a raíz de un diagnóstico. Pero vamos a ver, tener en cuenta que la personalidad está compuesta por dos cosas importantísimas. Primero, el temperamento, que es con lo que nacemos. Nacemos desde pequeñito, un bebé se ve si es un bebé más inquieto, más tranquilo, es el temperamento, ¿vale? El temperamento más todo lo que hemos aprendido, como en la gestión de emociones, comportamientos, esto lo sumamos y nos da lo que es la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de un diagnóstico, tu temperamento no cambia, es tu base. ¿Qué pasa? Va a cambiar tu comportamiento, la forma en cómo gestionas tus emociones, la forma, el enfoque en cómo ves la vida, pero sigue siendo, la base sigue siendo la misma persona. ¿Así se entiende mejor? Yo tengo una pregunta para María Narváez. ¿Por qué persiste el dolor axilar tras varios años después de la intervención? Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que el más indicado para contestar esta pregunta sería un cirujano o cualquiera de los médicos que aquí nos acompañan. Yo humildemente te voy a contar la parte que me repercute o que me importa como fisioterapeuta. Supongo, y si no que los cirujanos me corrijan, que por la continuidad, la cercanía de los ganglios a los nervios, a la hora de quitar esos ganglios es muy difícil no tocar los nervios, porque todo el paquete neurovascular, vasos arteriales, venosos, los nervios están muy próximos a los ganglios, de manera que cuando tú haces una linfadenectomía, se extirpan todos esos ganglios, es casi inevitable no tener una repercusión sobre esos nervios. Entonces hay veces que quedan como secuelas, pues disestesia, parestesia, que son, hablando en castellano, son hormigueo, falta de sensibilidad, a veces demasiada sensibilidad, alteraciones en esos nervios, ¿no? Entonces, claro, ahí sería el cometido del médico, en el caso de que se desarrollara lo que sea una afectación del nervio, una neuropatía, de administrar el fármaco correspondiente. Hay veces que se administran antidepresivos tricíclicos, hay veces analgésicos y demás, porque, como tú bien dices, hay veces que quedan las secuelas durante años. Por supuesto, las molestias iniciales son inequívocas en cualquier cirugía, entonces no hay que pensar, no anticiparse que si tengo dolor en un principio ya me va a durar para siempre. Pero es verdad que muchos pacientes refieren ese dolor que se prolonga años. Inmediatamente después se suele dar un seroma, sobre todo en la linfadenectomía axilar, se acumula linfa inmediatamente, que hay veces que se extirpa y se alivia esa molestia, esa presión, extirpando esa linfa con una jeringuilla. Hay veces que se queda esa secuela, como digo, más tiempo, y hay veces que el dolor viene por otra causa, dura tiempo, pero no es
justamente una neuropatía, digamos, crónica. A lo mejor es pues, una tendinitis por la postura de la radioterapia, o tensión acumulada, que eso sería competencia del fisio, o el dolor viene por muchas cosas. El hombro congelado, por ejemplo, porque tengo miedo a mover ese brazo inicialmente. Entonces hay que determinar verdaderamente cuál es, hacer un diagnóstico certero y diferencial de a ver qué es lo que pasa, por qué causan ese dolor. No vamos a pensar directamente que es una neuropatía y que no tiene cura. Y, por supuesto, lo que es mi competencia, descartar que ese dolor va a ser como un síntoma inicial del desarrollo de un linfedema, no tiene nada que ver. Ay, me duele, pues seguro que entonces la tensión, la tirantez, la molestia, el dolor, eso es que voy a desarrollar el edema linfático, para nada. Y hay veces pues, que hay otros síntomas que también, otras causas que provocan un dolor neuropático. Hay veces que incluso, si no que me corrija el doctor Russo, que la radioterapia en algunas ocasiones a ciertas dosis de Gray, que no confunda con las 50 sombras de Gray, eso sí lo conoce todo el mundo, perdónenla. Y hay veces que sí, que la radioterapia, sin ningún motivo por causa quirúrgica, sino la misma radioterapia, hay veces que también provoca una neuropatía. Entonces, según la causa, hay que poner el tratamiento adecuado. Los fisios, pues, mientras los oncólogos nos lo permitan, pues administramos el drenaje linfático manual, que algo alivia, microsonido, ultrasonido, corriente analgésica, o sea que tenemos un arsenal terapéutico, un abanico terapéutico para luchar contra ese dolor. María, vamos terminando. Sí, y además, si no importa todo os lo digo a los muchos, sí, acortando porque es que hay muchas preguntas. ¿Vale? Sí, lo primero, gracias por estar todos y todas para ayudarnos un poquito más con vuestra experiencia. Y la pregunta es si se sabe a qué es debido la incidencia de cómo aumenta el cáncer de año en año. Perdón, al doctor García de Díaz, perdón. Bueno, las fuentes de las que nos nutrimos para saber cómo evoluciona el cáncer en los países desarrollados son dos fundamentales. Una, que se denomina la tasa de incidencia. Serían más o menos los casos nuevos que aparecen en un año en una zona, en una provincia o en el país en su conjunto. Por tanto, serían nuevos casos de diagnóstico de cáncer. Aquí, ¿por qué aumenta? Existen múltiples justificaciones. Esta mañana Emilio ha comentado algunas de ellas, pero algunas tienen que ver también con el envejecimiento de la población. Gracias a Dios, cada vez vivimos más años y por tanto la probabilidad de que a lo largo de nuestra vida, si vivimos más años, se nos encuentre algún cáncer es mayor. Esto queda fuera de toda duda. Luego se están diagnosticando más cánceres que no implican un incremento en la mortalidad por el diagnóstico. Y esto serían unas situaciones, por ejemplo, con muchos cánceres de tiroides se están diagnosticando más porque tenemos técnicas diagnósticas más precisas, pero la mortalidad por cáncer de tiroides se ha mantenido estable, por ejemplo, durante los últimos 30 años. Y estas serían algunas justificaciones, y hay algunas otras que tienen que ver con las conductas o con las exposiciones a factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, está disminuyendo la mortalidad por cáncer de pulmón en el hombre, pero está aumentando en la mujer, porque en estos momentos se están viendo las consecuencias del consumo de tabaco en la mujer durante los últimos años, o de la exposición a otros fenómenos ambientales. Por ejemplo, el cáncer de colon tiene que ver con el cambio en la dieta, sin lugar a dudas. Esta sería la tasa de incidencia, por tanto, el número de pacientes que se diagnostican como nuevo caso. Esto generalmente son de registros hospitalarios, algunas veces de atención primaria, pero registros hospitalarios. Y otro serían los casos, y estos son sobre todo, estoy hablando de cáncer que no es de piel o piel no melanoma. Y otro sería la mortalidad por cáncer, que esto hay que corregirlo por la población y también por la estructura poblacional. Por la estructura poblacional, incluso a niveles comparativos. España tiene una estructura poblacional que tenemos un envejecimiento que es sorprendente, y por lo tanto el mayor número de casos y de personas que mueren lo hacen por encima de 75 años para determinado tipo de cáncer.
y que haya aumentado la mortalidad por cáncer también se debe a que ha disminuido la mortalidad por otras causas. Nos morimos menos de enfermedades infecciosas, nos morimos menos de enfermedades cardiovasculares, nos morimos menos de SIDA, nos morimos menos de accidentes de tráfico. Si viviéramos todos los años suficientes, seguramente todos desarrollaríamos un cáncer. Otra pregunta, por favor. Es una pregunta para don Antonio Rueda. Los tratamientos de cáncer salen carísimos, ahora hay más cáncer que antes y salen incluso más caros que antes. ¿Eso es debido a un interés comercial o debido realmente a que la producción de este tipo de productos es más cara como pasa el tiempo por su elaboración? Bueno, la verdad es que este es un hecho que nos preocupa a todos. El coste del tratamiento farmacológico del cáncer se está incrementando de una forma, no voy a decir escandalosa, pero casi, ¿no? Esto es debido a dos cuestiones. La primera es que conforme se ha ido regulando normativamente por los diferentes gobiernos y agencias internacionales la investigación clínica, exigiendo cada vez mayores parámetros de seguridad para el paciente, el coste de la investigación ha aumentado muchísimo y este coste luego la industria farmacéutica lo repercute en el precio. A pesar de este hecho, los precios siguen siendo desorbitados y en gran medida es porque no tenemos los mecanismos regulatorios adecuados desde el punto de vista político. Muchas veces cuando se aprueba un fármaco nuevo, se aprueba para un grupo de pacientes muy limitado. Entonces, para que la empresa recupere lo que ha invertido en investigación, sale con un precio muy alto. Cuando ese fármaco progresivamente se va cada vez indicando en más pacientes, la verdad es que el precio hasta ahora no se reducía de una forma proporcional al número de mayor uso del fármaco. Hoy día esto se está empezando a regular. No obstante, yo creo que hasta que gran parte de la investigación oncológica no parte directamente de la academia científica y de los gobiernos, el precio de los fármacos va a seguir siendo desorbitado. ¿Otra pregunta? Sí, es una pregunta para Ismael Russo. ¿Es malo acercarse a microondas móviles mientras sigue su tratamiento con radioterapia o quimioterapia? Gracias por la pregunta, pero en principio no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque lo que habría que preguntar es si es malo el microondas o la radiofrecuencia, ¿no? En general, en el paciente o no paciente, ¿no? Y eso está bastante estudiado y no parece hoy día que haya ninguna correlación que pueda relacionar las antenas móviles ni ninguna historia de este tipo con la incidencia del cáncer. Y respecto al tratamiento en sí, no tiene nada que ver, porque no influye para nada. Y quizás aprovechando lo de antes, lo de la resopatía, yo creo que hoy día, por suerte, cada vez las cirugías son más adecuadas. Son pacientes, por ejemplo, en el tema de lo que comentaban de la mama, tienen agresión, tienen vacío linfático y demás. En los casos en los que haya que irradiar, pues normalmente no se producen quizás fibrosis que se producían en el pasado porque era un conjunto de cosas. Una cirugía más agresiva, luego una radiación que indudablemente provoca un cierto grado de fibrosis y podía provocar esas situaciones que yo creo que hoy día son bastante excepcionales. Voy a enlazar con otra pregunta para Ismael Russo, por favor. Hay muchos pacientes que se preguntan en qué caso se utiliza la radioterapia como primera y única elección ante el tratamiento. Ya comenté en la primera diapositiva que lo que pretendía era que viéramos la suerte de que tenemos hoy día cada vez tratamientos más eficaces locales, tanto la cirugía como la radioterapia sola como la combinación. La radioterapia sola cada vez está consiguiendo dos cosas. En muchos tumores, tratamiento exclusivo, como son tumores en los que se provocaría una mutilación muy importante de ese órgano que afecta al tumor y que con radiación podemos dar las bases suficientes para controlarlo. Imaginaros un tumor de glotis, ¿no? Evitamos o tumores de laringe en los que a veces con quimio radio podemos lograr evitar esa mutilación. Tumores de recto, por ejemplo, en los que la radioquimio preoperatoria hace que tumores rectales bajos que están ahí en el límite de la conservación del ano te lo permita, o en la mama es el paradigma de lo que ha sido la combinación de radiación con cirugía menos mutilante y conservación de órganos. Es decir, cada vez son más las indicaciones en las que podemos evitar eso. ¿Otra pregunta? Mire, por favor, esto es para doña María Narváez.
¿Por qué no se hace sistemáticamente la rehabilitación para el linfedema en todos los pacientes con vaciamiento axilar si se sabe su beneficio? Yo le puedo contestar lo que hacemos en la Asociación Española contra el Cáncer, o en concreto en la sede en la que yo estoy. Yo sí lo hago. Yo hago sistemáticamente el drenaje, incluso de forma preventiva, al paciente que lo solicita y lógicamente que el oncólogo le ha dado permiso, y porque vemos que es beneficioso abrir lo que nosotros llamamos anastomosis, las conexiones, las otras vías de desagüe, siempre y cuando el cáncer no esté activo. Una vez que ya uno se ha operado, se ha dado la quimio, se ha dado la radio y el médico lo ve oportuno, empezamos el drenaje, incluso sin esperar a que se desarrolle el linfedema. Sí, pero para prevenirlo, por ejemplo, yo tengo vaciada la vena, sí. Entonces algunas veces pienso que tengo el brazo un poco hinchado y nadie me da, no, esto que tienes que ir al oncólogo, pero es que ir al oncólogo es un procedimiento largo y tienes que ir, que te lo aprueben, no sé qué, y a lo mejor cuando tienes ya el brazo más deshinchado, ¿no? Yo creo que no he desarrollado todavía el linfedema, pero me gustaría saber a alguien que me puedo dirigir directamente puedes venir a la asociación, pero lo ideal, como allí no pasas un privado, no pasas una revisión con un oncólogo, lo suyo es que sea el seguimiento con el tuyo, el que vea conveniente, el que te dé permiso. Y lo ideal sería una orden expresa y un consentimiento escrito, sería lo ideal, para que los fisios pudiéramos trabajar. Sí, pero normalmente lo hacemos, siempre y cuando tenga el consentimiento de tu médico. Aprovechando una revisión, le pides permiso y yo me pongo mano a la obra. A ti. Otra pregunta, por favor. No se puede personalizar, ¿vale? Sí, porque si no eternizamos la... ¿Vale? Sí, esta pregunta va para cualquiera de los profesionales médicos. Sabiendo que el efecto placebo es una realidad que existe, ¿os habéis planteado alguna vez si la eficacia de un tratamiento y su evolución se puede deber más a la creencia del paciente en que le vaya a ayudar y a curar que a la eficacia en sí del propio tratamiento? Eso lo que nos quiere decir, creo, ¿no?, es que si el placebo, si el paciente si está mentalizado a curarse y tiene una mentalidad positiva frente a la enfermedad, le es más útil el tratamiento que al paciente que lleva una negatividad. Es lo mismo que he contestado antes, Javier. ¿No? Venga, Rocío, tú te lo... Los ensayos clínicos se hacen contra el placebo, o sea que cuando se comparan dos fármacos se hacen contra el placebo, porque tienes que demostrar que es superior a la mejor situación de no usar un fármaco o una técnica. De hecho, hace poco, no sé, antes había presentado un estudio donde se hacía una manipulación, pues un dispositivo para tratar de curar la hipertensión arterial severa, y lo habían hecho comparando con nada. Y criticaron muchos estudios y ya lo han repetido haciendo con un placebo donde le pinchaban y el paciente pensaba que le había puesto un dispositivo, pero en realidad no le había puesto nada. Los estudios se hacen contra placebo. Es evidente que hay datos de que el placebo, por efecto placebo, se puede mejorar la sintomatología de múltiples enfermedades. Lo que evidentemente no tenemos evidencia es que el efecto placebo pueda aumentar la supervivencia en cáncer. Yo personalmente, pero esto no es un hecho, esto es una opinión mía personal, yo creo que un paciente que esté positivo y esté convencido de que lo que se le está dando va a ser eficaz, es mi opinión personal, creo que va a evolucionar mejor y va a tener mejor futuro que un paciente que piense que lo que se le está dando no sirve para nada. Lo que sí está demostrado con el placebo en los ensayos clínicos, como lo decía el doctor Javier García Alegría, es que tiene efectos tóxicos. Es decir, cuando se compara un fármaco con un placebo, se registran efectos tóxicos en los dos brazos de tratamiento, incluso efectos tóxicos graves en el brazo del placebo. Y eso no quiere decir que el placebo haya generado esos efectos tóxicos o secundarios, sino que hay efectos secundarios que no son debidos al fármaco que se está investigando nuevo, sino que son debidos a circunstancias personales del paciente y también aparecen en el brazo del placebo. O sea, el efecto placebo
ameritaría un debate, la verdad es que tremendamente profundo, y no tenemos evidencia científica suficiente para afrontar ese debate. Yo quería introducir un matiz en eso. Lo que es el código que se utiliza para el código ético para los ensayos clínicos, hace poco se ha vuelto a redactar lo que se llama el código de Helsinki, que es el que regula el plan ético de los ensayos, en el 2013, y precisamente en el tema del placebo ha introducido alguna variación, en el sentido de que un placebo es cuando no hay ningún tratamiento hasta ese momento con el que se deba de comparar, es decir, hay situaciones que no son exactamente para placebo, que no es nada el placebo, ¿me entendéis? Sino que son muchas veces el mejor tratamiento estándar hasta ese momento con el que tendríamos que comparar. Digo un poco porque la palabra placebo puede sonar a lo mejor como que estás casi comparando con agua reciclada, ¿me entendéis? Es que yo creo que no sé con lo que lo está comparando él, ¿no? Que creo que con eso es con lo que has comparado tú el placebo, ¿no? Con algo que no es dañino y que no es un medicamento, ¿no? Sí, sobre todo que la creencia del paciente en que le va a hacer bien es lo que le hace bien. Ya no solo la eficacia en sí del tratamiento, sino la creencia o la fe en el médico o en el tratamiento. Pero el placebo al que tú te referías no era un fármaco que sea la elección, no la idónea, pero frente a la enfermedad, ¿no? Sino lo que ha dicho el doctor Russo, como si fuese agua destilada, ¿no? Nada dañino para el organismo. Que es la fe en el médico, la fe en el tratamiento, lo que hace que acelere el proceso de sanación y de curación. Y que si no quiere nada en el médico ni en el tratamiento, pues no hace ese efecto. Otra pregunta, por favor. Vale, esta pregunta para el doctor Emilio Alba. Sabemos qué protocolos se utilizan en las diferentes comunidades españolas y si estas difieren, ¿a base de qué? Aquí en este lado. ¿Protocolos de qué tipo? De tratamiento. Sí. Bueno, en los protocolos de tratamiento en los diversos sitios de nuestro país, de España, son similares. En general se basan en recomendaciones o guías, ya sean internacionales, de sociedades científicas americanas, la Asociación Americana de Oncología Clínica o europeas como la Sociedad Europea de Oncología Médica, o de sociedades españolas como la Sociedad Española de Oncología Médica o la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. En general se siguen esas guías. Por tanto, yo creo que la variabilidad en la práctica, más que entre comunidades, es más entre hospitales. No creo yo que haya tanta variabilidad entre comunidades como entre hospitales. Y esa variabilidad entre hospitales viene más de que no haya guías, que las hay, de la interpretación en la práctica de esas guías, ¿no? Porque claro, no todos los profesionales piensan igual acerca de la enfermedad. Y si es verdad que hay cosas muy claras que deben hacerse y cosas muy claras que no deben hacerse, pero hay una especie de escala de grises en que hay diversas opiniones, ¿no? Y aunque las guías definen normalmente esa escala de grises, pues diversos profesionales ahí actúan de manera diferente, que eso no significa ni que esté bien ni que esté mal, sino que la medicina al fin y al cabo es una ciencia de incertidumbre, no es una ciencia exacta. Pero más que entre comunidades no hay diferencia en los tratamientos por comunidades, por lo menos en mi conocimiento. Está más en la interpretación que se hace en diversos centros de la guía internacional de imagen. Hola, la pregunta para el doctor Russo sigue la siguiente. ¿Por qué a veces con la radioterapia se producen quemaduras en otros órganos cercanos? No sé exactamente a qué te refieres, pero vamos. Primero, la radioterapia no es que produzca quemaduras como tal, es decir, es un concepto un poco... Hay situaciones en las que si la zona en la que el acúmulo de dosis para llegar al tumor, bien porque sea muy superficial o porque sea en la propia actividad del tumor, se producen inflamaciones de la piel, suelen ser mayormente cuando son más avanzadas, como si fuera una exposición solar intensa. Hoy día ya es muy raro que se produzca una descamación de la piel con ulceración y demás casi excepcional. O sea, desde el tumores cutáneos acaba buscando de alguna forma ese efecto. Y en los sitios adyacentes
tiene que ser porque sea muy desfavorable la distribución de la dosis, de forma que no puedas evitar dar una dosis alta de esa forma. Hoy día, lo digo, es lo que he mostrado un poco en la exposición, que no sé si he logrado transmitirlo, lo que quería era dar precisamente la tranquilidad de la seguridad, porque somos capaces de predecir qué vamos a provocar, y en ese sentido, antes poder adelantarnos a lo que va a ocurrir. Son bastante excepcionales, diría. Una pregunta que voy a hacer a doña Curri de Linares. Si los pacientes con diabetes o hipertensión se les ponen dietas específicas, ¿por qué a un enfermo oncológico con una patología grave no se le define también una dieta? Bueno, no se le pone dieta específica relativamente. Si un paciente es hipertenso, es un paciente diabético, ya tiene una dieta. El tratamiento oncológico en eso no va a afectar. Si el paciente, nosotros lo que sí le decimos a nuestros pacientes es que lo mejor es una dieta lo más sana posible, una dieta lo más equilibrada posible. No se prohíbe nada porque en sí tampoco hay nada así para prohibir. Está claro que los excesos son malos siempre. Si tú vas a tener un problema de vómitos, evidentemente te vamos a facilitar una dieta que te corte los vómitos. Si vas a tener estreñimiento, te vamos a facilitar una dieta que te evite el estreñimiento. Entonces, una dieta estándar no hay, porque no hay paciente estándar. Partimos de ahí. No podemos decirle, tú tomas siempre esto, tú puedes tener cualquier otra cosa. Yo voy a aprovechar que el curso está hablando y le quiero preguntar, porque cuando hemos recogido preguntas de los distintos hospitales, si hemos recibido la información de que el protocolo de información al paciente cuando se va a enfrentar a su primera quimio o a su primera sesión, a su primer tratamiento, no es el mismo en todos los hospitales, porque había mujeres que contaban que cuando llegaban a su primera quimio no sabían a lo que se enfrentaban. Yo puedo decir que a mí sí me informaron muy bien, ¿vale? Yo sí encontré respuesta en todas mis dudas y preguntas, pero sí hemos recogido que no todo. Yo también sé que cuando una está en un determinado estado no recibe la información de la misma manera, ¿verdad? Y creamos barreras. Pero quizá pueda ser que el protocolo de información, que no sé si le corresponde siempre a las enfermeras, hacia esas pacientes o esos pacientes, sea diferente dependiendo del hospital. Hombre, hoy se está viendo que es diferente. Yo te puedo hablar desde mi punto de mi experiencia y mi hospital. Es cierto que nosotros tenemos dos vías de información. Por un lado, el médico explica, posiblemente no explica a lo mejor todo lo que el paciente reclama porque no da tiempo. Entonces le explica en la primera visita y explica cuando empezamos el tratamiento. Y nosotras, antes de empezar una quimio, en la primera sesión que va a venir, explicamos también. Es como lo hacemos nosotros. Es cierto que el primer día la mayoría de la gente no se entera. Es decir, de todo lo que explicamos la gente se queda con un 1%, porque estamos muy nerviosos, estamos muy estresados y no prestamos atención. Y nosotros también ofertamos a decir al paciente, todas las dudas que tengas, siempre estamos aquí para que nos las preguntéis. Pero pueden ser en los demás hospitales, no lo sé. Nosotros sí es cierto que tenemos una consulta de enfermería en la que se explica, antes de empezar cualquier quimio, todos los efectos secundarios de esa quimio. Y se le da información por escrito también, que es importante, si no, no se van a acordar. ¿Vale? Y es como lo hacemos nosotros, no sé cómo lo hacen los demás hospitales, la verdad. Una pregunta que nos hacen los pacientes para el doctor Rueda es, ¿un enfermo de cáncer puede ser donante de médula? Pues no debería, no debe ser donante de médula. No debe ser donante de médula porque en el contexto clínico global del cáncer nunca podemos estar total y absolutamente seguros de que esa persona en concreto no tiene una célula viable en su médula ósea, en su sangre periférica, y esa célula viable, una vez congelada y luego infundida en el receptor, pues podría desarrollar un cáncer. Lógicamente, esta probabilidad en un paciente que no, en un receptor que no está severamente inmunodeprimido, es muy poco probable porque el sistema inmune del paciente acabaría con esa célula. Pero si el receptor además tiene que recibir una inmunosupresión porque el trasplante es halogénico o porque es un trasplante de órgano sólido, el receptor no está preparado para defenderse contra esa célula y pudiera tener metástasis del tumor originario del donante, cosa que ya se ha descrito en la clínica. ¿Otra pregunta? Hola, es
Es una pregunta que quizá ningún miembro de la mesa puede responder, pero quizá el doctor Alba tenga más información. Son muchos los pacientes que se están preguntando cuándo el Oncotype y el MamaPrint se van a aplicar en nuestra comunidad autónoma, que ya se está haciendo una prueba gratuita en otras comunidades autónomas y aquí todavía nuestros pacientes pues se lo tienen que costear porque no se lo cubre la Seguridad Social. ¿Se sabe algo acerca de estas pruebas? Bueno, estos son Oncotype y MamaPrint, son dos plataformas genómicas, como sabéis la mayoría de las personas que estéis aquí, que sirven o ayudan a tomar decisiones acerca del tratamiento adyuvante en algunas pacientes con cáncer de mama, solo en algunas. Hay dos plataformas más, no son las únicas, hay Oncotype, MamaPrint, está PAN50 y Endopredict. Todas ellas aportan algunas cosas diferentes y son útiles para algún tipo de paciente. Es verdad que se utilizan de forma gratuita en comunidades como la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, el País Vasco, pero en otras comunidades están en modo de copago, ¿no? En Cataluña el CatSalut paga el 60% y la persona paga el 40%. Exactamente aquí no lo sé porque ahora mismo no está en la cartera de servicios del SAS. Creo que en las próximas semanas, y la verdad no sé cuándo serán las próximas semanas, si serán 3 o 9, no lo sé. Sé que la Agencia de Evaluación Tecnológica ya ha dado un dictamen y creo que se van a incorporar en la cartera de servicios en un futuro muy próximo. Si se va a incorporar alguna de ellas o se van a dejar abiertas como en otras comunidades autónomas, eso la verdad lo desconozco. ¿Alguna pregunta? Esta pregunta es para el doctor Ismael Russo. Las radiaciones que recibe el paciente de cáncer durante el tratamiento se eliminan al cabo de los años o las tenemos siempre con nosotros. Muy buena pregunta. La radioterapia actúa de una forma aguda, como sabéis, que son los 3 primeros meses, que son unos efectos secundarios que se producen, podríamos decir, siempre. Van en relación con la dosis que se administre al final. Son los que provocan pues, esos efectos secundarios que intentamos prevenir pues, con la dieta, con la medicación y demás, para ser confortable el tratamiento. Y luego hay una serie de efectos secundarios tardíos, que van a partir de los 6 meses, que son los más graves, que son los que intentamos prevenir con la planificación que hacemos de radiación, preveniendo qué dosis llega a cada zona. Eso podemos decir, son los efectos que llamamos no estocásticos, no probabilísticos, sino por dosis acumuladas y que en ese sentido una buena planificación los minimiza. Luego hay unos efectos no estocásticos que se llaman así probabilísticos, que pueden ocurrir al azar, que son las bajas dosis que llegan al resto del cuerpo, pero que en una planificación óptima normalmente, raramente pueden provocar inducción de segundos tumores, pero en algunos casos, depende de qué tipo de tratamiento se haya tenido que realizar, pueden ser dosis que aumenten el riesgo. Y en ese sentido se queda ahí como la exposición ambiental a las radiaciones naturales, ¿entendés? Que también dan ese riesgo mínimo, ¿no? Pero como tal, la radiación como tal no es que sea permanente. El daño sí es, en cierto tipo de células sí puede dejar, si son heredables, por ejemplo el tema de los testículos o de los ovarios, son este tipo, sí pueden dejar daño que puedan ser más perpetuados. En la otra existe un riesgo mínimo de aumento de la población general. ¿Vale? Una pregunta para cualquiera de los profesionales de la mesa, médicos, oncólogos, y es: ¿qué es un tratamiento compasivo? Un tratamiento compasivo, nos preguntan los pacientes, ¿y quién puede acceder a este tratamiento? Bueno, no sé si extenderme un poco porque explicar esto, vamos a ver. Pero lo preguntan muchos pacientes. Hay determinados fármacos de los cuales disponemos de datos científicos que nos indican a los médicos de que esos fármacos pueden ser beneficiosos en determinados pacientes, pero el camino regulatorio
administrativo para que las agencias de los medicamentos europeas, española o americana lo haya aprobado para su uso comercial todavía no se ha producido. Entonces ese fármaco teóricamente nosotros no podemos utilizarlo. Hay tres supuestos para poder usar esos fármacos que no están aprobados todavía, para que me entendáis, por el Ministerio de Sanidad para poder administrarlo. Uno es cuando un fármaco está comercializado en el extranjero, pero no está comercializado en España. En ese caso se hace una solicitud hospitalaria y si la dirección lo aprueba, el fármaco se compra en el país de origen, normalmente nos cuesta una pasta y se le administra el tratamiento, lógicamente. Normalmente en Estados Unidos los fármacos siempre están más caros que en Europa y habitualmente que en España. Hay un segundo supuesto, que es cuando un fármaco, vamos a suponer que está aprobado para un supuesto tumor, vamos a suponer que hay un fármaco aprobado para cáncer de ovario, y yo lo quiero usar en un paciente mío que tiene un melanoma porque hay datos científicos de que le puede beneficiar. En este caso se abre un procedimiento, el paciente firma un consentimiento, se envía un informe al ministerio y se solicita también a la dirección del hospital. Habitualmente, en los centros en los que trabajamos, las personas que estamos en esta mesa, habitualmente esas solicitudes se aprueban y pasados unos días la farmacia del hospital nos puede administrar o suministrar ese fármaco para ese determinado paciente. Luego está la situación que de verdad se llama uso compasivo, que el nombre está muy mal elegido porque suena muy mal, y uso compasivo es lo siguiente: hay un fármaco que ha demostrado ser eficaz contra una determinada enfermedad en una determinada situación, pero todavía no está comercializado en ningún país del mundo. Y yo tengo un paciente que creo que es candidato a ese fármaco. Tengo que hacer un informe, ponerme en contacto con la empresa dueña del fármaco, la empresa farmacéutica, la que sea. Esa empresa me autoriza o no a usar el fármaco. En este caso la decisión no es de las autoridades sanitarias, la decisión es de la empresa farmacéutica. Si autoriza a usar ese fármaco, luego se le pide permiso al ministerio y se le pide permiso al hospital. La empresa farmacéutica decide si te lo cobra o no te lo cobra. Pero la primera que autoriza es la empresa farmacéutica. Si la empresa farmacéutica autoriza, aunque el fármaco no esté comercializado en ningún país, directamente se le encarga, a veces lo suministra gratuitamente y a veces lo cobra. Y a veces la propia empresa farmacéutica establece protocolos internacionales para poder disponer de estos fármacos antes de que estén comercializados. Lo que ocurre es que en algunos sitios, como por ejemplo está ocurriendo ahora mismo en Cataluña, pues no se aprueban este tipo de usos. Sin embargo, pues aquí a nivel nuestro, yo por lo menos mi experiencia es que habitualmente cuando solicito un fármaco de cualquiera de estos tres grupos para un paciente de nuestra unidad, como solemos hacerlo con una justificación clínica suficiente, solemos tener el visto bueno, ya sea de la empresa farmacéutica o de las autoridades del hospital o de las autoridades de la Agencia Española del Medicamento. Esa es la situación actual. Ahora, estos fármacos no se pueden pedir a todo el mundo, es decir, solamente en los casos en que esté justificado, lógicamente. ¿Alguna pregunta? Para cualquiera de ustedes. ¿En qué tiempo o cuándo se le debe tener un seguimiento a los familiares de un paciente oncológico? Familiares de... ¿Seguimiento a qué te refieres? ¿Seguimiento...? ¿Alguna clase de estudio para...? ¿Cuándo se debe hacer el estudio en los familiares de los pacientes oncológicos? Se refiere al seguimiento para ver si tienen proclividad o aumento de riesgo de tener una enfermedad tumoral también, ¿no? Bueno, esto se debe hacer cuando se ha establecido el diagnóstico de cáncer hereditario, no antes. Es verdad que el cáncer, bueno, lo hemos dicho esta mañana, ¿no? La inmensa mayoría del cáncer es esporádico, no es hereditario. Y es verdad también que hay un cierto grado de agregación familiar para los cánceres frecuentes. Esto significa, como para otras enfermedades como son la diabetes o la enfermedad coronaria, que si un familiar lo ha tenido, pues la probabilidad de que esa persona desarrolle la enfermedad es un poco más alta que la población normal. Pero entiendo que lo que pregunta es el cáncer hereditario, ¿no? Para esto solo aproximadamente un 5% de los casos, no es más,
que sepamos aproximadamente, se concentran, que sepamos también hoy, en mama, ovario y colorectal. Son los tumores que está más desarrollado digamos, la asignación de riesgo, y los familiares en general deben estudiarse de una manera, hacer un test genético cuando la persona, pues se ha demostrado, uno de los casos que tiene el tumor, se ha demostrado que hay una alteración genética, una mutación en el gen. A los familiares de primer grado hay que hacer pues, ese estudio genético a ver si lo tienen. La mitad de ellos suelen tenerlo, la mitad sí, la mitad no, por decirlo de una manera grosso modo. Y luego, con respecto al seguimiento, pues es verdad que hay familias que, a pesar de no tener esas mutaciones en el gen, hay tantos datos indirectos de que se trata de un caso hereditario que se sugieren, digamos, medidas de cribado más estrechas que la población general. Pero concentrándonos en mama, ovario, colorectal, no más del 5%, y para que los familiares se le haga un seguimiento especial hay que haber demostrado que hay una mutación en un gen que confiere riesgo. Hola, mi pregunta es para la doctora Luisa Pedrero. Tras el impacto de un diagnóstico de cáncer, ¿con qué recursos o herramientas cuenta la familia para poder afrontarlo? Bueno, a ver, creo que esto ya lo hablaba mi compañera Elena en su ponencia. Pero vamos a ver, primero siempre se recomienda al familiar a que va a acompañar al paciente oncológico es la información. La información nos forma, es decir, si sabemos que mi acompañante de al lado tiene un cáncer de mama, pues bueno, informarme qué tipo de cáncer es, qué tratamiento puede recibir, qué tipo de emociones son las más habituales que puede generar esto. ¿Por qué? Porque al momento que empiezo a entenderle, le puedo ayudar. ¿Vale? Ese es uno de los consejos, así a grandes rasgos, que se puede dar a la familia, de informarte, de involucrarte un poco más. También se aconseja muchísimo cuidar la comunicación, que no se pierda eso, pero sobre todo la comunicación a nivel emocional. ¿Sabes? Que no se pierda ese lazo, que no necesitemos tanto que lleguemos a romperlo, porque estamos sentados todos en la misma mesa, pero tenemos puesto una careta, ¿vale? Después cada uno se va a su habitación y hay como mal. ¿Vale? En lugar de ponerse como una piña y realmente afrontarlo de esta manera, abrir las puertas a nivel de comunicación emocional. También siempre recomendamos mucho la distribución de las tareas, ¿vale? Que no se cargue a una sola de las, por ejemplo, luego muchas veces en consulta, una hija es la que se está haciendo cargo del padre, que es el que está, entonces ves a la hija que además que trabaja tiene que dejar a los niños por allí y tiene más hermanos. Pero ella es la que se ha hecho cargo, entonces pedir ayuda, decir, vamos a sentarnos y esto lo dividimos. Esto es de todo. Siempre cuando la familia logra ver esto como un trabajo en equipo, toda la sintomatología de ansiedad y depresión disminuye, siempre. Bueno, y sobre todo también lo que son las pautas de autocuidado. Hay una frase que me gusta mucho que es, si quieres cuidar al 100%, te tienes que cuidar al 200%. ¿Vale? Porque si tú no estás bien, tu cuidado no va a ser de calidad. Si tú no duermes bien, no te preocupas por las cuestiones básicas, dormir y comer bien, al otro día vas a estar más cansado, más además con el trote que lleva la enfermedad. Entonces hay que cuidarnos mucho, al 200% para poder cuidar a nuestro 100%. Y acá vamos. Una pregunta. Una pregunta porque tenemos que ir cortando. El linfoma no Hodgkin indolente siempre reaparece. No. Vamos a ver, los linfomas no Hodgkin indolentes tienen tendencia a reaparecer con más frecuencia que los agresivos, y en unos periodos de tiempo más prolongados de la evolución vital de cada persona. Ya en los estudios con más largo seguimiento que hay publicados, pues hace ahora mismo 11-12 años, se ve que pacientes tratados en los años 80, hay un grupo de pacientes que con un seguimiento de 20 años nunca llega a recaer, tratados con los protocolos de tratamiento que utilizábamos en aquel entonces. No tiene nada que ver con la eficacia de los tratamientos actuales. Con la eficacia de los tratamientos actuales, que llevamos aplicando fundamentalmente desde 2004 para acá y mucho más en los últimos 2 o 3 años,
no sabemos todavía qué porcentaje de pacientes con linfoma indolente estamos curando a largo plazo. Es posible que ese porcentaje que se vio en los pacientes tratados en los años 80, primeros de los 90, se haya posiblemente multiplicado por 2, pero el seguimiento todavía no es suficiente para saberlo. Solamente por darte un dato, con el tratamiento estándar hoy día de primera línea de un linfoma folicular, a los 7 años de seguimiento, pues prácticamente el 85% de los pacientes no ha presentado recaída. Cuando hace 15 años, a los 7 años de seguimiento, el 70-75% de los pacientes había presentado una recaída. Es decir, las cosas están cambiando. Lo que pasa es que al ser una enfermedad, una evolución tan lenta, todavía no ha pasado tiempo suficiente para que estemos seguros de a cuánta gente, de verdad, a cuántos pacientes, a cuántas personas estamos curando con estas nuevas terapias. Bueno, vamos a cortar porque es que no teníamos preguntas para seguir aquí 24 horas más. Sí. Han quedado en el tintero que yo no sé si de alguna manera pasaronla, que las contestéis y nosotros se la transmitimos a los pacientes porque han quedado muchas ¿vale? preguntas. Porque es que si no, no vamos a acabar. es que la verdad es que al paciente de cáncer le interesan muchísimas cosas. Nosotros nos hemos quedado asombrados. Pero que esto no se acaba. Bueno, pues ya, yo creo que ya vamos a subir a dar los regalos, ¿no?